Yo creo que esa violencia está relacionada con estas dificultades que enfrenta la FORA, porque además la FORA es una central de trabajadores muy particular. Es difícil hablar de la FORA específicamente como una central obrera. Es una central obrera, pero tiene más aspectos de partido político que de central obrera. En realidad no organiza sindicatos, sino que organiza sociedades de resistencia, lo cual les está pautando un horizonte político, un horizonte de desarrollo distinto del horizonte que tiene un sindicato, que es una organización puramente gremial. Esto es una organización político-gremial, no es una organización puramente gremial. Y esa organización, planteada como la base o el centro del movimiento anarquista en la Argentina, porque lo había sido a lo largo de 20 años, cuando comience a enfrentar estas dificultades que nosotros vemos en los años 20 y en los años 30, va a reaccionar de esta manera, digamos. Claro, porque cuando uno se encuentra con los enfrentamientos entre los trabajadores portuarios afiliados a la USA y los trabajadores portuarios afiliados a la FORA en el puerto de Buenos Aires, las cosas terminan normalmente a los tiros. Yo me acuerdo de un congreso en que participé en Tucumán hace unos años atrás, en el cual una investigadora que estaba presentando su texto hacía todo un análisis acerca de lo que eran las relaciones laborales en la Argentina en los años 20, en los años 20, que creo que era lo que yo estudiaba. Y hablaba del nivel de represión que tenía la patronal respecto a los trabajadores, porque decía que un capataz iba todos los días armado al trabajo, ¿no? Iba con el arma al trabajo. No se me dio porque además no dio la discusión, pero había que haberle explicado a esta chica que la mayoría de los trabajadores tenían armas en los bolsillos en los años 20 y en los 30 también. Y esto tiene que ver con el hecho de que la Argentina en última instancia era un país agrícola-ganadero, no dejó de serlo demasiado, y en última instancia esas características rurales, digamos, seguían manifestando hasta los años 40 y 50. Sí. Mirá, no solo los trabajadores. Yo tengo relatos familiares de incumbradísimos dirigentes socialistas, parlamentaristas, pacifistas, que cuando se vestían, la cartuchera y la pistola era uno de los componentes del vestuario. Años 30. Pero pacifistas, parlamentaristas, pero además, piensen en las películas de cowboys. Los cowboys andan con el arma al bolsillo, pero no es simplemente porque se van a matar con el otro en el medio de la calle, sino porque es una herramienta rural de trabajo elemental para una sociedad rural, digamos. Pero no solo rural. Este caso que te muestro era el diputado nacional, no trabajaba en el campo. Ya queremos saber el nombre. A esta altura. Pero era lo más común. Era lo más común. Todo el mundo. Era lo más común. La política es exagerada. Creo que las organizaciones no son muy buenas socialmente. Perdón, no creo que todo el mundo esté armado. Es una cuestión de represión del Estado. De una defensa, no todo el mundo llevaba un arma. El arma es un elemento de lujo en esa época, cuando se llevaba el facón. No, en los años 20 todo el mundo tenía armas de tiro, armas de fuego. ¿Querías comentar algo? No, que mi padre es del 28, cuando él iba a bailar en su adolescencia, en el baile, en la entrada, se dejaba el bufoso y el cuchillo. Y esto era Valentina Alsina. Pero pensémoslo desde ese punto de vista, desde el punto de vista de que es una sociedad que todavía no abandonó la ruralidad. Y en la medida en que no... O sea, claro, en una sociedad absolutamente urbanizada es absurdo pensar que alguien anda con un arma encima, digamos, excepto la paranoia de la seguridad onda Clarín, digamos, sería muy absurdo andar con un arma encima. Pero en el marco de una sociedad que no ha abandonado la ruralidad, esto es lógico, es elemental, todavía hay animales feroces. A partir del 11 empieza la ruralidad. La ruralidad a partir del 11 empieza.
La regla empieza no. Matadero. Sí. Sí. Bueno, no sé, terminaban la carrera. Mi papá del 23 y mi tía del 19. Y vinieron a vivir en el barrio Matadero en el 50. ¿Cómo se llama? Y lo que yo lo escucho de esa gente es, sí, el facón. Pero tampoco no era tan generalizado. Igual estoy hablando del 40 al 50, no llegó al 20 al 30. Claro. Igual mi papá y mi tía, no recuerdo haber nada. No olvidemos que esa época es una época de inmigrantes, en su mayoría inmigrantes, y hijos de inmigrantes. El que llevaba la arma casi siempre era el criollo. De todos modos, lo que valdría la pena destacar, y me parece que más allá de que yo no comparto lo de la ruralidad, digamos, pero sí lo que está claro, que en los 20 y los 30, yo estoy más parado en los 30 y eso se ve, digamos, la violencia forma parte de la política. Sí, la política es eso. Se hace de ese modo. También en el sindicato. Digo, pero no están escindidas, la violencia es parte de eso. Lo que no quiere decir, esto lo hemos discutido alguna vez con Nicolás Íñigo Carrera, digamos que no estamos hablando de lucha armada. No, ¿sí? Por ahí querés aclararlo, ¿verdad? Que la distinción es pertinente, digamos. No, lo que sí implica es que cada conflicto a veces puede escalar. No, pero ordenamos un poco. Pero una cosa es el uso de armas en la política y otra cosa es el uso de una fuerza armada de la política. Los 70 es constitución de fuerza armada. En el grado en que se llega. Esto no es eso. Pero sí el uso de las armas era natural, era normal. Además, todos, en política, todos. Nadie lo quiere asumir ahora. De ellos, que tiene un infarto y se muere por el esfuerzo de su vida en el sentido. Y termina el levantamiento cuando matan al único que sabía manejar a los teclados. Y es uno de los más importantes. Era Chausset, pero era monárquico, no radical. Los socialistas, esto que cuento yo, no era un personaje aislado. Los socialistas organizan la autodefensa, que llega a tener, no en ese momento, después, 4.000 afiliados que practicaban tiro. La Guardia Roja. Los comunistas ni hablemos, los anarquistas eran Sí. Bueno, lo que quiera. Entonces lo aplaudimos. Bueno, ¿les parece que hablamos a algunas preguntas? Voy a hacer una cosa, yo voy a ir tomando quienes quieren hablar, así no nos vamos pisando. Entonces, bien, tenemos ahí, habla Tomás. Me pediría que los que hablan si puedan pasar No, bueno, retomando un poco lo que decía Fernando, que señalaba que la FACA hacia los 40 y muy notablemente los 50 ya claramente se vuelve una institución que se aboca a la difusión cultural anarquista y deja de tener contacto con el movimiento obrero. Y relacionándolo con lo que mencionaba Diego respecto de la diferencia fundamental con Spartacus, que sería, a mi entender, si es que seguía en tu intervención, digamos, cómo se relaciona con la legalidad y el Estado, digamos, el grado de permeabilidad al integracionismo, digamos, que la FACA es mucho más reacia, digamos, a querer buscar la legalidad de lo que en ese entonces no se llamaba comisiones internas, pero bueno, las protocomisiones internas, reacia también, bueno, incluso a la práctica abierta de su política como una cuestión pública y no clandestina. Bueno, en definitiva la pregunta sería si es que sería válida una hipótesis tentativa de decir que este abocamiento posterior a estas prácticas culturales es el resultado de la imposibilidad de hacer política sindical en la época de integración del movimiento obrero al Estado. Lindo. Lo que pasa es que es a ver, eso que vos sintetizás de integración del movimiento obrero al Estado, que bueno, da para una discusión muy larga, ocurrió un poco después, digamos, o sea, no, por lo menos 15 años después. Ahí en el medio tenés 15 años y esos 15 años son 15 años muy vivos, muy interesantes. Yo no creo que esa sea la diferencia entre la FACA y Spartacus. Creo que
La FACA es una organización clandestina